propósito de este live nos hemos retrasado un poco porque queríamos presentarnos un poco más temprano, pero miren la hora, ¿no? Se nos ha pasado el tiempo, hemos estado muy ocupados con muchas actividades. Les cuento que el día de hoy hemos tenido el debut de un nuevo paciente que ha ingresado a diálisis, ¿no? Y bueno, hemos estado muy ocupados tratando de solucionar el problema de salud que presenta, los síntomas de náuseas, vómitos, que son uno de los principales cuando los niveles de toxinas suben demasiado, ¿no? Entonces estamos justamente en ese camino, bueno, cansados, ¿no? Agotados por las actividades del día de hoy, pero seguimos adelante, y el día de hoy este live va a tratar sobre algunos temas, algunas preguntas que nos han planteado algunos de la audiencia que nos han escrito, y muchas gracias por los mensajes, por esa aceptación que tenemos en apoyo neurológico. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar exponiendo algunas de las cosas que necesitamos saber respecto a la salud renal, ¿no? La salud renal. Y a propósito de las preguntas que tenemos y de las enfermedades que tenemos que afrontar y tenemos que salvar, porque ustedes saben que la enfermedad renal, y como ya les expliqué en anteriores oportunidades, la enfermedad renal tiene mucho que ver con otras enfermedades, ¿no? No solamente hablamos de riñón, sino también hablamos de los problemas de hipertensión arterial, de los problemas de diabetes, de los problemas de uropatías obstructivas. Como ya señalé en un live anterior, muchas veces los riñones producen, ¿no? Eliminan las toxinas, producen orina, pero esta dificultad para eliminar la orina es que genera alteración a nivel de las vías urinarias, y a la larga genera problemas en el riñón, ¿no? Por procesos inflamatorios. Las infecciones urinarias también, ¿no? Son una de las causas que a la larga van a dañar el riñón. Entonces tengamos muy en cuenta que acá no solamente hablamos de lo que le va a ocurrir a nuestros riñones, sino también estamos conversando de otras enfermedades que van a llevar consecuencias en el funcionamiento del riñón. Entonces eso es uno de los puntos importantes cuando una persona tiene el diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, o le dicen, ¿no? En el hospital, usted está en la fase prediabética, ¿no? Es un término muy arraigado en nuestra sociedad, ¿no? Y los maestros, ¿no? Yo soy de Cayetano Heredia, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y nuestros maestros nos decían, o es diabetes o no. Acá no es pre, que empiezas, o que no tienes, que de repente vas a tener. No es así, ¿no? Acá es o no es. Pero hay exámenes y hay medidas que nos dicen, bueno, usted tiene el riesgo de hacer diabetes, ¿no? Y uno de los parámetros que usamos es el perímetro abdominal, ¿no? La grasa abdominal es uno de los elementos que a la larga generan, por ejemplo, la intolerancia o alteración en los efectos de la insulina, ¿no? Entonces, eso a la larga va a alterar, ¿no? Va a alterar el metabolismo de la glucosa, y al alterar el metabolismo de la glucosa no se va a controlar, porque la cantidad de insulina que se produce va a tener que aumentar.
posteriormente, ¿no? Al inicio solamente es una elevación de los niveles de insulina, y entonces tenemos que dosar nosotros los niveles de insulina, y para eso usamos algunas pruebas especiales. Por ejemplo, usamos el péptido C. El péptido C es una molécula que se va a generar y va a darnos a nosotros el indicio de que se está elevando los niveles de insulina, ¿no? Entonces, esta hiperinsulinemia que nosotros llamamos, bueno, cuando detectamos en fases muy tempranas, ya estamos hablando de una fase prediabética, ¿no? Porque todavía la glucosa no se eleva, la glucosa está en niveles normales, ¿no? Uno le hace el dosaje de insulina y entonces encontramos que existe una elevación de insulina para tratar de compensar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces eso ya nos está indicando a nosotros de que estamos en una fase prediabética, ¿no? O sea que va a la diabetes. Y existen pues muchos factores, ¿no? Desde los factores genéticos. Si tenemos familiares con diabetes, probablemente nosotros también vamos a hacer la diabetes en algún momento, ¿no? Entonces es importante hacer la fase preventiva. Si ya tenemos familiares que han estado o ya han tenido el problema, ya es importante que podamos hacer ya la fase preventiva, ¿no? Y los controles periódicos. No dejemos eso, no, que a mí no me tocó, no, que bueno, yo no tengo, no, hay que hacer sus controles, es importante, acudir a su médico, acudir al endocrinólogo, acudir a su médico internista, el médico que esté ahí cerca, que tengan confianza, apoyo nefrológico, lo va a recibir también con mucho cariño si es que se animan, pero es importantísimo tener los controles en la fase pre, y en esa fase los niveles de glucosa son normales. ¿Por qué? Porque los niveles de insulina se elevan para tratar de compensar esa glucosa, pero al final el páncreas se va a agotar, ¿no? Porque ahí se produce la insulina, y entonces al producirse la insulina ahí, eso va a generar alteraciones, ¿no? Va a generar alteraciones, ¿ya? Acá tengo una pregunta que me está haciendo uno del auditorio, ¿no? De este auditorio imaginario que tenemos acá en el live. Es un auditorio imaginario donde a través de la pantalla me están observando, y yo también estoy observando y leyendo, ¿no? Leyendo con esta maravilla de la tecnología. Es increíble, ¿no? Que en esta época tengamos esto que nos permite acercarnos un poco más y podernos de repente comunicar y ni siquiera conocernos, ¿no? Y eso es importante porque de esa manera podemos llegar a más gente y podemos llevar información, ¿no? La información de internet hay que también tomarlo con mucha cautela, con mucho cuidado, porque también existen pues falsas informaciones. Hay que dilucidar bien los temas que nos están exponiendo y saber, ¿no? Leer, ingresar a Google, revisar. Hoy en día nuestros pacientes están más informados, ¿no? Porque no es como antes. Ahora nuestros pacientes ya leen, y eso es importante, ¿no? Ya tenemos diabetes, qué tengo que hacer, qué alimentos no voy a comer, qué exámenes voy a hacer, y están incluso hasta nos dicen, ¿no? Nos dicen, doctor, ¿y no me va a hacer tal prueba? Imagínense, y es bueno, ¿no? Es bueno, y eso me alegra mucho, porque eso indica pues de que hay interés, ¿no? Hay interés, y ya creo que la información está muy cerca de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias a esta maravilla de la tecnología. Lo único que tenemos que hacer es saber qué sí y qué no, y en qué momento y cómo, ¿no? De repente nosotros como profesionales vamos y podemos ayudar en ese sentido, tratando de que se enfoque mejor y de que no llevemos pues la información de forma incorrecta, o que apliquemos la información a todos los casos, ¿no? Que tampoco no es así, ¿no?
Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante y precisamente me animo a hacer un live que, bueno, a mí yo no soy muy partidario de esto, pero bueno, me interesa porque quiero aportar un poco respecto a lo que es la parte preventiva, ¿no? Como señalé en los lugares donde he estado acudiendo, asistiendo, el crecimiento vertiginoso que tenemos en los pacientes que están llegando a diálisis, ¿no? Es abismal esto y es desesperante y preocupante, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros como médicos vamos a mirar esto, cómo evoluciona, ingresar y decir, bueno, ya el hospital se llenó, ¿qué hacemos? Que vayan pues a las clínicas. Pero no debe de ser así, ¿no? Debemos de empezar a ver la parte preventiva. En los hospitales, por ejemplo, se instauró lo que es salud renal, pero la salud renal resulta siendo un saludo a la bandera, ¿no? Ha sido solamente una promoción en un momento determinado y después de eso, quedó en nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que ustedes como auditorio, como personas que están acompañándome en este live, qué piensan? ¿Qué hacer? Yo creo que difundir y explicar un poco de la manera como podemos cuidarnos es importante, ¿no? Ponerlo en práctica es algo que nos puede ayudar mucho a prevenir, ¿no? Acá nos pregunta Insight nos dice cuáles son los síntomas de que el riñón está enfermando. Tenemos que observar pues, los signos y síntomas, ¿no? Pero aquí lo que les puedo decir para saber si un riñón está enfermando, lo primero y lo principal y lo más importante son los exámenes. Estos exámenes de laboratorio que nos van a permitir ver a tiempo si tenemos un problema renal que está comenzando, ¿no? Eso es importante. Los exámenes de laboratorio. Como dicen muchos, no tengo síntomas, no tengo molestias, entonces no tengo nada, debo estar bien, ¿no? Se supone que debemos estar bien. ¿Por qué? Porque estamos bien, porque no nos duele nada, porque estamos comiendo bien. Entonces debemos de tener o debemos de estar bien, pues no tenemos ninguna enfermedad, pero con los exámenes de laboratorio vamos a observar las fases iniciales de la enfermedad, así como la diabetes, ¿no? No tenemos nada, nuestra glucosa y están normales, pero no, mi tío tuvo diabetes, no, mi papá tuvo diabetes, entonces debe haber algo acá. Prevenir, como siempre hemos dicho, la situación acá es la prevención, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Lo que yo quería explicar o ver un poquito, ¿no? Este tema de la diálisis, ¿no? Nosotros observamos comúnmente lo que es hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis es la diálisis, es un lavado, una limpieza de la sangre, podemos decir así vulgarmente. Lo conectamos al paciente a una máquina y la máquina le hace la limpieza, ¿no? La diálisis, a eso le llamamos diálisis, eliminar toxinas, eliminar agua, ¿no? Cuando ya la fase es avanzada de la insuficiencia renal, estamos hablando de estadio 4, estadio 5, ya el paciente queda en el programa de hemodiálisis, ¿no? Entonces ya tienen que acudir, ¿no? Gise Osorio, gracias, saludos también, saludos, sí, me recuerdo mucho de Trujillo, ¿no? Trujillo, donde también he estado mucho tiempo, tengo muchos amigos, muchas amigas, muchas enfermeras, amigas por allá, muchos centros que visité, el mismo hospital donde trabajé, o sea, alegría, ¿no? Una alegría saber que por allá también me recuerdan y me envían los saludos, muchas gracias. Bueno, lo que quería, no me quiero, a veces me desvío muy rápido, yo me voy por la tangente, ¿no? Lo que quería de repente hablar un poco es de esta forma de diálisis que es la hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis es el tratamiento que se hace con una máquina y para ello se coloca un catéter, ya sea en las partes cervicales
catéteres, que justamente hablaba yo del intervencionismo nefrológico. Los catéteres los colocamos en nefrología, nosotros nefrólogos, ¿no? Y una colocación adecuada de catéter pues tiene que ser, no debe de ser doloroso, ¿no? Yo he pasado por la sala de torturas, ¿no? Donde se colocan los catéteres y se empieza a pinchar por diferentes lugares buscando los vasos, las venas. Es cierto que muchos pacientes pues tienen los vasos ya destruidos, ¿no? Son vasos muy delgados, muy estenosados, y conseguir el vaso muchas veces en la zona cervical es complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, ahí estamos nosotros tratando de buscar ese vaso y observar, conseguir, ¿no? Precisamente eso es lo que, en eso estamos, ¿no? Nosotros los nefrólogos tratando de buscar de que podamos conseguir y no hacer mucho daño, ¿no? La idea es de que no se haga mucho daño al paciente, que el paciente no considere que esto ha sido una tortura y que se pueda dializar bien, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Que se pueda dializar adecuadamente y que no sea pues muy traumático, como muchos lo señalan, ¿no? Que sea una colocación, ¿no? Bueno, aceptable, que no haya sangrado, porque uno de los problemas a veces es el sangrado, ¿no? Mucho sangrado, y eso a veces conlleva pues de que muchos pacientes se compliquen a veces, hagan hematomas, hagan... Bueno, la imagen acá se me fue, estoy tratando de explicar, vamos a ver. Pero de eso se trata, ¿no? Estamos justamente tratando de ver de que la colocación de catéter no sea pues tan traumático como muchos pacientes lo cuentan, ¿no? Que sea una colocación tranquila, que al menos el paciente se sienta tranquilo y que no vaya con temores, porque a veces también, ¿no? Las experiencias de los pacientes son los que alarman, alertan, y a veces el sufrimiento que ya el paciente tiene por la misma enfermedad, ¿no? Decimos, bueno, ya suficiente, ¿no? Suficiente, y que ya no, pues que no vaya a la sala de torturas, ¿no? Sino que el procedimiento al menos no sea pues tan traumático y que pueda realizarse, ¿no? Que eso es lo que queremos, ¿no? Y bueno, justamente estábamos hablando de estos catéteres, pero bueno, es un catéter permanente. Y este catéter permanente, ya a diferencia del catéter temporal, es un catéter que ya sale de la zona baja del pecho, y es un catéter que va a durar un tiempo. Imagínense esto, que es uno de los traumas que tienen los pacientes. Nuestro muchas veces esto es un poco, pero eso sí hay que analizarlo bien de acuerdo a la medida que dice acá. Es 2 cc cada 1.9 y 2 le ponen. Que ellos puedan, este es el catéter anterior para continuar viviendo, que sea pues un catéter que le permita, ¿no? Dializarse adecuadamente. Entonces es una limpieza nomás. Y
punto, acá hay un punto en esta parte de acá. ¿Observen? Eso que quede. Ahí sale. Sí. Es un catéter que ya no se va a notar en la zona de los pulmones. Una de las cosas que los pacientes señalan. Con gasita es mejor. Con gasita es mejor. Para estar viendo. Porque si no va... Vamos a ver. Ahí en donde está el orificio, el conducto, creo. Tiene que tener con el catéter, que es un cuidado que es multidisciplinario, no podemos decir que solamente es el médico, también la enfermera, el equipo, el técnico que está en los servicios, son los que van a brindar el cuidado, las curaciones que tiene que tener para que este catéter no se infecte. Y ahí viene pues, ahí viene justamente la importancia del equipo multidisciplinario donde todos participan. Una de las protagonistas muy importantes de esto son las enfermeras. Ahí en salud, que se sacrifican todos los días con los pacientes, todos los días, que los tratan con mucho cariño, bueno, a ellas en salud, están observando los cuidados que se tienen que tener, la delicadeza con que se debe tratar a los pacientes, porque ellos ya suficiente sufrimiento con la enfermedad, ya el maltrato no está bien, y no solamente el maltrato es en el tema personal, sino también muchas veces el maltrato en lo que es el procedimiento, muchas veces un procedimiento traumático, un procedimiento donde el paciente sufre, no llegar a eso, si no se puede colocar también, pues darle al colega que lo haga, porque él está más dulce, más fresco y lo puede hacer mejor, ¿no? O sea, nosotros como médicos también tenemos nuestras limitaciones, de repente no nos gusta, o de repente no conocemos, o no sabemos, o no tenemos la pericia para hacerlo. No torturemos a nuestros pacientes, porque ellos ya suficiente tienen con el sufrimiento de la enfermedad, y eso es que ya muy doloroso. Entonces tengamos en cuenta eso, la parte humana que debe de prevalecer en todo este camino que estamos recorriendo, tanto médico como enfermera, como técnico, todo el personal de salud que participa en esto, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente quería presentar, ¿no? Quería presentar esto y ver pues cómo nuestros pacientitos tienen que continuar el día a día, todos los días, ¿no? Todos los días interdiarios, ¿no? Para que ellos puedan sobrevivir, puedan mantener y puedan tener una calidad de vida adecuada, que es precisamente lo que se quiere hacer, ¿no? Este es mi día a día, ¿no? Mi día a día. Comenzamos con 250. Tenemos que hacer todos los días, luchando por la vida, vamos viendo el poco a poco después. Estén en buenas condiciones. Bueno, la imagen ha salido echada, pero bueno, lo más importante acá era mostrarles cómo es este día a día con esta máquina que es de hemodiálisis, ¿no? Esto es la hemodiálisis, donde la sangre pues llega a la bomba lo lleva a un filtro, el filtro limpia la sangre y retorna al paciente, ¿no? Este es el día a día de muchos pacientes, de muchas personas que han perdido la función de sus riñones. Y por eso, precisamente por eso, es que estamos acá, ¿no? Y estoy haciendo este live, y los lives que están presentados con antelación, para que vean pues cómo es el cuerpo. Sí, yo haría 320. Nosotros como médicos, Pues déjale 300 todavía. Un rato. Sí, es un rato 300. Mientras termines allá. ¿Te falta a ti? Ya no. Vas curando a finales subes. Que tengamos esa humanidad de que el procedimiento no sea pues traumático, ¿no? Eso es lo que yo vengo recalcando muchas veces, ¿no? Yo considero que ya es suficiente con todo el sufrimiento que tienen nuestros pacientes para que continuemos adelante y sigamos adelante tratando de
que nuestros pacientes se sientan bien, ¿no? La calidad de vida, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Entonces estamos justamente en eso, ¿no? Estamos en eso. Bueno, eso quise presentar. Ya vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es la pregunta que me está haciendo un pacientito, ¿no? Es sobre, vamos a ponerlo acá, es sobre una enfermedad que nos produce edemas, ¿no? Que nos produce hinchazón, ¿no? Que nos produce mucha hinchazón, y uno de los síntomas que presentan es justamente edemas, ¿no? Estamos hablando del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque puede tener varias causas, ¿no? Varias etiologías, ¿no? Es como un ejemplo le puedo dar, la fiebre, ¿no? La fiebre es un síntoma que puede tener muchas causas, ¿no? Desde resfríos, infecciones urinarias, infecciones pulmonares, cáncer, diferentes patologías te pueden dar fiebre, ¿no? Y el síndrome nefrótico también es algo así, ¿no? O sea, hay muchas enfermedades que van a generar síndrome nefrótico, ¿no? Es una enfermedad del riñón donde se eliminan proteínas en la orina. Ya habíamos hablado de orinas espumosas en una reunión anterior, y es precisamente eso, ¿no? O sea, las orinas espumosas, la eliminación de proteínas a través de la orina. Estamos observando una eliminación de proteínas elevada, la más alta, ¿no? La más alta es la que genera este síndrome nefrótico, ¿no? 3.5 gramos en 24 horas. Por eso el examen de orina de 24 horas es importantísimo, porque con ello podemos hacer el diagnóstico de un síndrome nefrótico. Y este síndrome nefrótico se caracteriza por orinas espumosas, ¿no? Eliminación de proteína masiva. Entonces, el riñón normalmente no debe de botar proteínas, porque las proteínas son moléculas grandes. Es como decir, si tenemos un colador para colar arroz, por ejemplo, ¿no? Y si le colocamos arvejitas, estas son mucho más grandes que el arroz, entonces no va a pasar a través del colador. Pero si este colador está malogrado, tiene algunos huecos, entonces cuando colemos va a pasar las arvejitas, ¿no? Es parecido, ¿no? Las moléculas de proteínas son grandes, no van a poder pasar por este filtro, pero cuando pasan significa que hay un daño. Entonces, como les vuelvo a repetir, los exámenes de laboratorio son importantes, porque con ello vamos a poder hacer el diagnóstico de este síndrome nefrótico, ¿no? Como hay una elevación de proteínas en orina, o sea, el riñón está perdiendo proteínas, a eso le llamamos proteinuria. Si tu médico te dijo, tú tienes proteinuria, estás perdiendo proteínas, es lo que está queriendo decir. ¿Y qué conlleva? ¿Qué síntomas? Hinchazón, edemas, ¿no? Edemas, hinchazón. Puede haber edemas en las piernas, hinchazón en las piernas, en la cara, en los ojos, en las manos, y eso va avanzando. Inicialmente pues tienes un poquito de hinchazón en el tobillo, dices, no, se me hinchan los tobillos, ¿no? Pero después ya se hinchan las piernas, pero después ya se va hinchando todo el miembro inferior, ¿no? Va avanzando esta hinchazón, ¿no? Va avanzando, va continuando, ¿no? A veces los pacientes llegan pues a consulta con los testículos hinchados, ¿no? Grandes, ¿no? Y avanzó mucho, y entonces va a continuar si no recibe el tratamiento adecuado. O sea, si tenemos hinchazón de piernas, tenemos que acudir para hacer un descarte, ¿no? Porque ese descarte va a ser muy importante, ¿no? ¿Y qué otra simbología? Muchas veces el aumento de peso. Entonces vamos aumentando de peso, pero no porque estemos engordando, porque los músculos estén aumentando, no, sino porque hay una retención de orina, retención de agua, de líquido, y eso genera aumento de peso, ¿no? Y en sangre va bajando las proteínas, porque
vas perdiendo a través de la orina. Imagínense, si perdemos 3.5 gramos en 24 horas, que es un día, en un mes, ¿cuánto perdemos? Imagínense, ya si fuesen 3 gramos nomás por día, son 3 por 3, 9, imagínate, ¿no? Estamos perdiendo buena cantidad en un mes, ¿no? Y eso pues va debilitando a nuestro pacientito, ¿no? Le va bajando las proteínas, y las proteínas en sangre son importantes, ¿no? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mantener nuestros tejidos. Y cuando hay una pérdida de proteínas, entonces no hay una reparación adecuada en nuestros tejidos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Hay muchas causas, ¿no? Una de las principales y primeras causas es una glomerulonefritis. La glomerulonefritis es el proceso inflamatorio de los glomérulos. ¿Y qué son los glomérulos? Las unidades funcionales del riñón. En el riñón tenemos millones de glomérulos. Cada glomérulo es como un riñón en miniatura, microscópico, no lo podemos ver a simple vista, pero ahí están los glomérulos en el riñón. Y cuando estos glomérulos se inflaman, y causas, también hay varias causas, ¿no?, de inflamación de los glomérulos, ¿no? Entonces, cuando se inflaman estos glomérulos, entonces empezamos a perder proteínas, y muchas veces tenemos que hacer una biopsia renal para poder determinar qué tipo de glomerulonefritis tenemos y cuál es la causa, y de acuerdo a ello el tratamiento. O sea, una glomerulonefritis tiene muchas causas, pero genera pérdida de proteínas de rango nefrótico. Cuando hablamos de rango nefrótico, estamos hablando pues de una pérdida de proteínas elevadas, ¿no? Una pérdida de proteínas grandes, elevadas. Entonces, eso nos va a generar mayor pérdida de proteínas, porque hay una inflamación, ¿no? Otra causa, diabetes. La diabetes también altera el riñón, y al alterar el riñón tenemos hinchazón, ¿no? Pérdida de proteínas. Muchos pacientes diabéticos se presentan con edemas, con hinchazón. ¿Qué hacemos? Corregir eso, tratar de controlar. Más adelante, si me envían un mensaje, quieren saber un poco sobre la diabetes, cómo controlarlo, me escriben, que con mucho gusto vamos a continuar conversando sobre este tema, ¿no? Lupus es otra causa, como habíamos conversado ya en una charla anterior. Lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad también sistémica. ¿Sistémica por qué? Porque afecta a todo nuestro cuerpo. El lupus no solamente afecta al riñón, afecta al corazón, afecta al cerebro, afecta a vasos. Es una actividad autoinmune, o sea que a nosotros mismos, nuestros propios tejidos son atacados por nuestras propias defensas, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad, ¿no? Yo sé que acá en nuestro auditorio hay muchas personas que han sufrido de repente lupus en estos momentos, ¿no? Y lo tienen, y están recibiendo tratamiento para lupus, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Y aparte de esta enfermedad autoinmune, hay otras enfermedades autoinmunes, ¿no? O también hay enfermedades infecciosas que despiertan la autoinmunidad, ¿no? La autoinmunidad. Esta autoinmunidad, pues, no tenemos una causa, ¿no? O sea, mejor dicho, no tenemos una causa, pues una razón, ¿no? De que nuestras propias defensas ataquen a nuestro propio organismo, ¿no? Desconocen nuestro propio cuerpo, y empiezan a proliferar en diferentes tejidos las defensas propias de nosotros, ¿no? Tenemos que darle medicamentos para que baje esa alteración de la defensa, ¿no? Inmunosupresores, usar una serie de medicamentos para tratar de mejorar esto, pero es muy penoso que muchos pacientes con lupus llegan a diálisis. Son bastantes pacientes. De repente en algún momento voy a hacer una entrevista a alguno de los
pacientitos que han padecido insuficiencia renal, y vamos a ir viendo ahí cómo y quiénes y cuántos tienen diferentes enfermedades, ¿no? Para que nosotros podamos tener la idea, ¿no? Estamos hablando acá no solamente de nefrología, estamos hablando de medicina interna, ¿no? Porque son muchas las patologías, ¿no? El nefrólogo no solamente ve riñón, como se dice comúnmente, ¿no? Estamos hablando de una medicina interna que tiene que ver con muchas patologías, muchas enfermedades, y en realidad es fascinante este mundo, ¿no? de la nefrología, ¿no? Así como las otras especialidades también. Cada uno, ¿no? Le gusta una especialidad y la sigue, ¿no? Sigue ese gusto por servir, ¿no? Porque la medicina es para servir, ayudar. Dios nos ha dado esa posibilidad mediante la salud, ¿no? Todo el personal de salud tiene esa posibilidad de poder ayudar al prójimo, todos. Y si lo aprovechamos, si podemos hacerlo, excelente. Y si lo hacemos bien, excelente, ¿no? Maravilloso es eso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que también me hicieron a propósito de un paciente que tiene o que ha presentado insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia renal, y ha tenido que ingresar a diálisis, pero ha ingresado a diálisis peritoneal, ¿no? A diálisis peritoneal. Y entonces este proceso de diálisis peritoneal, que también ya hablaremos en su momento, es el catéter. Es un catéter que se coloca y que hay que ir observando y cuidándolo también. La limpieza, la higiene en diálisis peritoneal es importante, ¿no? Y acá les presento una imagen de un orificio donde sale justamente el catéter. Este es el catéter, ¿no? Y está justamente el orificio externo por donde sale. Miren esa imagen del orificio. Si nosotros observamos, si tú estás en diálisis peritoneal y observas un enrojecimiento del orificio, por favor, tienes que actuar de inmediato para curar y que te vea el médico, porque esto puede conllevar a infección de todo el túnel y podría generar peritonitis, ¿no? Podría complicarlo. Entonces, sí, es importantísimo observar el color del orificio, sí, como me preguntaron. Estoy presentando esta laminita donde encontramos eso, ¿no? El dolor o aumento de la sensibilidad en la zona, si hay dolor en la zona, si observamos secreción, cuando colocamos la gasita, a veces queda una coloración media verdosa o sanguinolenta, inmediatamente tenemos que actuar, ¿no? O si hay fiebre ya, ¿no? Si hay fiebre, escalofríos, ya malestar, hay que evaluar esto del orificio, porque podría ser la causa, ¿no? La causa que genere esta alteración. No hay que ignorarlo, hay que observar y hay que actuar de inmediato, ¿ya? Entonces, espero que con esto esté respondiendo a la pregunta de nuestro amigo Zacarías, que nos ha escrito desde Cusco. Y una pregunta que me hicieron también es cómo cuidar nuestros riñones, ¿no? ¿Cómo cuidar? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué comer? Sabemos de que nuestra salud está relacionada mucho con nuestros alimentos, nuestros hábitos, nuestra calidad de vida, nuestras actividades diarias, ¿no? Y muchas enfermedades las generamos como consecuencia de nuestros hábitos alimentarios. Entonces, ¿qué comer? Hay que comer frutas y verduras frescas, cereales integrales, proteínas, como por ejemplo el pollo, el pescado, legumbres, alimentos ricos en antioxidantes y hidratación suficiente
tenemos que evitar? Evitemos la sal y los alimentos ultraprocesados, ¿no? Escuché o vi un reporte donde dicen que el cáncer está incrementándose en jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que están ahorita con cáncer. ¿Y por qué? Señalan pues de que los alimentos ultraprocesados son los causantes de esto, ¿no? Son alimentos que ya han pasado pues por cambios químicos y ya perdieron sus propiedades nativas, naturales, ¿no? Como por ejemplo las harinas, que ya son ultraprocesadas, ya blanquean el azúcar, que también ya el azúcar blanca ya es ultraprocesado, ¿no? Entonces tenemos así como ello pues muchos productos que se elaboran con estos elementos y generan pues, ¿no? Entonces evitemos eso, las grasas saturadas, las frituras, los condimentos, tenemos que evitar el alcohol en exceso, el tabaco, ¿no? Que bueno, ahora ya veo menos gente fumando, pero también es un problema más. Y hay que observar también que el uso de muchos antiinflamatorios, medicamentos para el dolor, hay gente que está acostumbrada, le duele una cosita, se va a la farmacia y toman un antiinflamatorio, le duele otra cosita, se van a la farmacia y toman. Esto genera alteración en el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, en la medida de todo, evitar los alimentos procesados, evitar las gaseosas, ¿no? Las gaseosas tienen mucho azúcar, tienen preservantes, tienen colorantes. Usar más bien refrescos naturales, líquidos naturales, ¿no? Frutados, ¿no? Eso es importante, ¿ya? De esa manera vamos a cuidar entonces nuestros riñones. Muy bien, yo creo que suficiente por hoy, no quiero cansarles más. Muchas gracias por acompañarme, ¿no? Ya no me siento solo como al inicio y espero haber resuelto alguna de las preguntas y espero también que puedan ustedes suscribirse y nos envíen sus mensajes, ¿no? Envíen sus preguntas para poder elaborar información, ¿no? Información valiosa para todos ustedes y de su interés, ¿no? Muchas gracias. Les habló el doctor Iván Ramos, médico nefrólogo, experto en lo que es intervencionismo, ¿no? Intervencionismo nefrológico, que tiene que ver con la colocación de catéteres, accesos vasculares para el proceso de diálisis, ¿no? Que es uno de los puntos, uno de los fuertes en nefrología, ¿no? Así que muchas gracias. Espero haber los temas han sido de su agrado y los espero en una próxima transmisión de la. Que tengan una buena noche. Buenas noches con todos.